Bueno, falta otro micrófono. Así es, Andrés Guerrero. ¿Cómo te va? Un gusto es mío, ¿eh? Bienvenido. Gracias por Gracias. Pues muy buenos días todavía. Sí, muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto estar en este espacio y quiero agradecer nuevamente al doctor César Rubalcaba, gracias, secretario administrativo de este centro universitario, y nuevamente, secretario, pedirte que otro agradecimiento a la rectora Carla por toda la anfitrionía que han tenido para llevar a cabo los trabajos del día de hoy de este grupo de representantes de la sociedad y de la Secretaría. Y en particular el día de hoy y en este espacio quiero destacar la presencia de Vicente Viveros, quien me acompaña para arrancar los trabajos de estos diálogos de co-creación. Gracias también al presidente municipal de Tepatitlán, nuevamente, por ser anfitrión de esta región y permitirnos estar arrancando también estos trabajos de diálogos de co-creación para la reforma de transparencia en nuestro estado de Jalisco. Y quiero compartirles, Vicente,
que hace algunas semanas, ya no recuerdo hace cuánto, instalamos por parte del gobierno del Estado, a través de la Contraloría del Estado, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, del Comité de Participación Social, el ITEI también estuvo presente en ese momento. Arrancamos estos trabajos, una mesa de instalación, instalamos una mesa de gobernanza para el análisis y la reflexión de las propuestas del nuevo esquema que en materia de transparencia, nuevo esquema en materia de transparencia y rendición de cuentas tendremos en nuestro Estado, de acceso a la información, por supuesto, y de la protección de los derechos personales. Y quiero también destacar el compromiso de las presidentas municipales que nos acompañan, de Cañadas de Obregón, presidentas y presidentes municipales de Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Jesús María. Quiero también destacar la presencia del representante de la Contraloría del Estado, de los comisionados del ITEI, Salvador Romero y Pedro Rosas, que están aquí presentes, y por supuesto la presencia de nuestra panelista y nuestros panelistas, de Julio Ríos, Carlos Aguirre, y Fabiola Garibay. Garibaldi. Perdón, no traigo nada aquí anotado, pero bueno, saben que con todo cariño. Y bueno, compartirles la importancia de su presencia. Estamos llevando a cabo estos diálogos también en el espacio de las diferentes regiones. No nos va a alcanzar para llevarlos y realizarlos en todas las regiones. Sin embargo, hemos hecho extensiva la invitación y la convocatoria para que se sumen a estos trabajos. La transparencia, como ustedes bien saben, la transparencia, la rendición de cuentas, la garantía del derecho de acceso a la información y de la garantía del derecho a la protección de datos personales, está teniendo una enorme transformación en nuestro país después de haber llegado a un impulso de manera sustantiva con la reforma del 2014. Y también, Jorge Alatorre y Miguel Ángel del Comité de Participación Social, que están aquí presentes, Brenda de la Asociación Jalisco Democrático, y también a las personas que nos acompañan de esta asociación. Esta reforma es, insisto, después de haber tenido este impulso sustantivo con la reforma del 2014, hoy nos encontramos ante un nuevo escenario. Y este nuevo escenario conlleva que todas las personas de los diferentes sectores, por supuesto del ámbito académico, que aquí también nos acompañan jefes de departamento y profesoras o profesores de este centro universitario, esta reforma, regidoras también, estoy viendo por allá, esta reforma implica y conlleva que todos nos involucremos, porque nos implica a todas y a todos, y nos debe de despertar un interés particular, porque evidentemente no solamente está transformándose o cambiando el ejercicio de estos derechos y de estas demandas, sino que además está cambiando todo nuestro entorno social relacionado con otras agendas, como lo es la del Poder Judicial y la de otros derechos. Y desde los centros universitarios y desde el sector productivo, desde el sector social, pues evidentemente veníamos desarrollando el ejercicio y las grandes demandas desde la sociedad a través de estos derechos y por supuesto a través de las demandas hacia nuestras autoridades en cuanto a contar con la disponibilidad de información pública.
Evidentemente nos están quitando constitucionalmente, sin embargo, la operación está cambiando. Nos están marcando parámetros radicalmente distintos, en los cuales, si no es con base en la inteligencia, en la creatividad y en el empoderamiento que ya hoy en día tienen o tenemos como sociedad, y sobre todo particularmente en el estado de Jalisco, si no es con base en estas capacidades sociales e institucionales que ya tenemos, en donde establezcamos este nuevo sistema y parámetro operativo que tengamos que desarrollar en Jalisco, pues en realidad no vamos a garantizar que podamos ejercerlos o que podamos hacer uso de ellos como lo veníamos haciendo. De tal manera que los necesitamos y las necesitamos a todos, porque es algo que nos pertenece a todas y a todos. La información es de todos nosotros y por lo tanto tenemos que buscar la manera de cómo garantizar que al menos en Jalisco estén las condiciones para que esto no disminuya. Han existido ya una gran variedad de dilataciones operativas, me parece, en este momento, ya de diferentes instituciones públicas, precisamente porque ya ocurrió a nivel federal esta reforma, porque está en proceso ya la aprobación de las leyes generales y porque se escucha sobre ya la desaparición o extinción del órgano autónomo estatal. Pero algo que no debemos de perder de vista es que nosotros, desde la sociedad, desde los diferentes sectores, somos quienes vamos a hacer este espacio de contención de lo que ocurre. Las instituciones públicas tienen que seguir con el compromiso de garantizar la transparencia, de garantizar una infinitamente mayor rendición de cuentas de la que había o de la que hay hasta cuando se modifique el esquema, y sobre todo de garantizar los derechos. Y esto es un compromiso que así lo ha marcado el gobernador de nuestro estado. Quiere que los parámetros, y queremos escuchar a las personas, pero como compromiso institucional quiere mantener y mejorar el estándar que teníamos en Jalisco. Sí tenemos, sin lugar a dudas, un retroceso, o lo vamos a tener a nivel país, operativamente. Por eso es mucho más el reto, porque tenemos que ver de qué manera en Jalisco logramos establecer un esquema operativo que nos garantice a todas y a todos tener y contar con esta facilidad de acceso a la información. La información, me parece, en nuestro estado está ya en conocimiento de muchas personas, que es un valor público, que es patrimonio de todas las personas y por lo tanto tenemos que seguir replicando esta información. En los espacios educativos, sin lugar a dudas, es el espacio idóneo para que esto ocurra. Pero también en nuestras comunidades, con nuestras familias, tenemos que continuar replicando. Aunque nos cueste 3, 5 veces más, no debemos de bajar la guardia. Y por otro lado, las instituciones debemos de tener el compromiso, porque este es un compromiso, es una visión de Estado. Y los municipios no pueden quedarse atrás de lo que la propia institucionalidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que también ya se ha manifestado a favor de establecer un sistema, digamos, con altos estándares, no puede quedarse atrás los municipios. Operativamente vamos a estar en este momento inmersos en este sube y baja, de seguir o no cumpliendo en lo que sucede una reforma, pero yo les digo, institucionalmente no debemos de bajar la guardia, debemos de operar como si esto fuera completamente igual, y
Y por otro lado, la sociedad y todos nosotros que estamos presentes en cada espacio de diálogo tenemos que buscar la manera en esta transición de cómo garantizar que esto no presente o no surja o no se manifieste con un alto de funciones desde ahorita, que incluso no ha ocurrido esa reforma desde este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles que estén presentes y por otro lado también reconocer, esto no se los agradezco, más bien reconozco el compromiso que tienen por estar aquí. Reconozco. Y por otro, y más importante para los jóvenes que nos acompañan, ustedes, si no se suman a esta, digamos, suma de esfuerzos, pues a ustedes es a quienes les va a tocar batallar en un futuro cuando de lo que ahora nosotros gozamos desaparezca, ¿no? Entonces nos conviene, es un tema de conveniencia para todas y todos. Por eso, pues agradecerles su presencia y muchísimas gracias por estar aquí presente, por las facilidades. Muchas gracias por su mensaje, maestra Cintia. Es momento de escuchar al licenciado Miguel Ángel Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos. Muchas gracias, estimados participantes. Yo solamente quiero darles la bienvenida y agradecer la participación a este foro, en donde nos reunimos para fortalecer el compromiso con la apertura, la rendición de cuentas y el bienestar de todas nuestras comunidades. Juntos trabajaremos para garantizar que las decisiones sean tomadas, siempre sean guiadas por la honestidad y la integridad. Agradezco su presencia y participación y seguros estamos de que este espacio va a ser clave para avanzar hacia un futuro más transparente para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Ahora escucharemos al maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, presidente del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco. Muchas gracias y muy rápido porque lo importante viene enseguida. Van a tener aquí en el panel a altos expertos en el tema como lo son Carlos, Fabiola, el de casa, esa es trampa, Julio Ríos, aquí oriundo de la tierra, y la moderación de mi querido amigo el doctor César, que también le sabe mucho al asunto. Rápidamente, la secretaria Cintia dijo prácticamente todo. Yo solamente quiero hacer un exhorto, particularmente a las alcaldesas, a los alcaldes, de que independientemente de que vivimos un momento de transición jurídica, ayer se salió de Cámara de Senadores el dictamen de la ley, seguramente pasará a Cámara de Diputados entre hoy y mañana, y muy probablemente entre martes y jueves tengamos aprobada la legislación general en materia de transparencia y de protección de datos personales, y estoy casi seguro que en la fecha límite, que además es una fecha emblemática y al actual régimen federal le gusta mucho utilizar las fechas, los simbolismos, el 21 de marzo, evocando a Juárez, tendremos publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva normatividad general. Y a partir de ahí correrán los 90 días naturales para la adecuación de la normativa local, que también hay que decirlo, lo platicamos entre todos, nos tiene metidos ahí en un entuerto medio complicado, porque luego confunde lo nacional con lo federal, le va a dar atribuciones a las contralorías para intervenir en los municipios, y uno dice que queda el 115 constitucional, etcétera. También lo digo y asumo la consecuencia de lo que digo, pues también he de decir que las inconstitucionalidades pasaron a mejor vida desde hace algunos meses en este país. Entonces, independientemente de que demos la batalla legal en la Corte, como habrá que hacerlo, pues bueno, la expectativa de que el asunto cambie es diferente. Entonces, con ello, habrá que construir algo para que al menos los esquemas de derechos fundamentales, de derechos fundamentales, de protección de los personales y de acceso a información, al menos mantengan los estándares que se tienen al día de hoy. Yo creo que ya si logramos eso, estamos del otro lado, y agradezco, no puedo dejar de decirlo, que esta
buena parte de los diálogos de las mesas de gobernanza y de estos diálogos en materia de transparencia se puedan dar en espacios neutros, como es la Universidad de Guadalajara. Afortunadamente la red universitaria abarca prácticamente todas las regiones del estado y permite que lleguemos aquí tibios y troyanos, por llamarlo de alguna manera, a terreno neutral y podamos discutir libremente esto, aunque no tengamos la misma concepción de las cosas, pero para eso se construyen estos diálogos, para además que el Poder Ejecutivo pueda tener en un momento la reunión de todas las propuestas que se hagan en estos diálogos, para que el gobierno del estado, el Poder Ejecutivo en su facultad legislativa de presentación de iniciativa, pueda presentarle al Congreso del Estado una iniciativa en cuanto a las dos normas, tanto la de protección de datos personales como a la de acceso a la información, independientemente de que seguramente habrá otras propuestas, pero esta sí intenta conjuntar las voces de todas y todos para que las legisladoras y los legisladores puedan tener suficiente material y construir una norma pertinente con estos avatares que les platico. No me resta más que agradecerles su presencia. Qué bueno que tenemos aquí estudiantes, mujeres y hombres. La verdad es que es un tema que debe de resultar de alta importancia para ustedes, para la academia. Platicamos mucho en la Universidad de Guadalajara qué vamos a hacer con los egresados de la carrera de Derecho este semestre y el semestre que viene. En buena medida lo que se les enseña va a quedar obsoleto. Así va a ser todo el futuro. Entonces, rápidamente las universidades tenemos que entrar en nuestra propia dinámica de modificar nuestros planes de estudio. Oigan, pero ¿cómo los vamos a modificar? Pues quienes somos profesoras y profesores tendremos que aprender junto con ustedes, porque es un asunto que apenas va a empezar a funcionar. Vamos a aprender sobre la práctica y sobre las rodillas, pero así son los tiempos, como dice el doctor César, y a ellos hay que adecuarnos. Así como estamos en materia judicial y a los estudiantes de Derecho, pues igual vamos a estar en materia de transparencia y de protección de datos personales. El tiempo es corto, los 90 días van a empezar a correr a partir de la semana entrante y habrá que aprender juntos con lo que tenemos de experiencia, más las nuevas formas en las que se desarrolla la administración pública nacional. Cierro con eso, agradeciéndoles a todos sus presencias y a los panelistas. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias por sus palabras, presidente. Ahora invitamos a las personalidades del Presidium a ocupar sus lugares para iniciar con nuestro diálogo, por favor. Sean todas y todos bienvenidos al Centro Universitario de Los Altos, a los diálogos de co-creación hacia la construcción de la reforma en transparencia en Jalisco. Hoy, jueves 6 de marzo del año en curso, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Contraloría del Estado, el Comité de Participación Social y la Universidad de Guadalajara agradecen a todas las personalidades que hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y todos otra vez. A nombre de la rectora de este centro universitario, de la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, les agradecemos mucho la presencia y además agradecemos también a la secretaria Cintia, a Vicente, a todos los que nos acompañan, haber seleccionado al Q-Altos como sede de este foro, al presidente municipal de Tepatitlán, a Miguel Ángel, que además también es parte, ya lo sentimos también como anfitrión aquí en casa, y a las presidentas y presidentes que nos acompañan. Antes de presentar a quienes van a ser los panelistas, quisiera de una vez entrar al tema que hoy nos convoca. En el mundo están pasando muchas cosas, no sé si han dado cuenta que están cambiando, como decía Vicente, los paradigmas que teníamos como certezas. Hay un filósofo vasco que se llama Daniel Nerarity, que dice que tenemos que acostumbrarnos como instituciones a trabajar en un esquema de complejidad, donde la incertidumbre es lo único que tenemos garantizado. Así como tenemos que rediseñar planes educativos, se tienen que rediseñar las instituciones y tenemos que olvidarnos de aquel viejo modelo de instituciones jerárquicas, reglamentos duros que no se pueden modificar, y cambiar a modelos más flexibles, acostumbrarnos a que ahora la reglamentación escrita
tiene que migrar a nuevos procedimientos más adaptables, más escalables, que repliquen, por ejemplo, los parámetros de la inteligencia artificial. Tenemos que ir viendo cómo migramos hacia este tipo de cosas. Pero en medio de esta coyuntura, ustedes también habrán dado cuenta que lo que surge son agoreros del futuro que vienen a prometerte que todo se va a resolver de un plumazo. Parece que la polarización, el encono, los antagonismos han venido a reemplazar los marcos políticos. Y la gente está un poco decepcionada de lo que pasa. Por ello, preguntarnos para qué sirve la transparencia no es un asunto ocioso, Decía Albert Camus que la única pregunta que realmente vale la pena es ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué vale la pena estar vivos y no muertos? Pues para la transparencia es lo mismo. Y yo le preguntaría a los alumnos y alumnas que están aquí, ¿de qué les sirve a usted la transparencia? Porque esperaríamos que salieran a las calles a defender el órgano garante que hoy desaparece. Pues no. Salieron más con el INE, que lo que está pasando con el tema de transparencia. Y ojo, espero que este foro no sea un espacio para lamerse heridas y para estar con la nostalgia de todo lo que ha pasado, sino para ver al futuro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que plantear para hacerlo? Porque aquí están los municipios. Y no me digan que no, presidentas, presidentes. A veces el tema de transparencia se ve como una lata, como si fuera una carga para el cual no están ni capacitados, ni tienen los recursos, tanto materiales y financieros, para hacerle frente. Porque cuando hablamos de municipios hablamos como si todo fuera igual, y no. Está Guadalajara y está San Ignacio. Las realidades son muy distintas. Las capacidades instaladas, financieras, de recursos humanos para hacerle frente no son las mismas. A partir de esa realidad tenemos que empezar a dilucidar qué alternativas hacemos y, como dice Jean-Paul Sartre, huir hacia adelante, ver cómo brincamos, cómo tratamos de inventar un nuevo futuro que nos imaginemos, donde la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales estén asegurados. Así que con esa premisa quisiera presentarles a quien hoy va a participar en esta mesa. Primero a la maestra Fabiola Garibaldi Cortés. Los aplausos al final para que se sienta mejor la maestra. Ella es licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, pero luego nos traicionó, hizo la maestría en la UP, en Políticas Públicas y Gobierno, está bien para diversificar. Desde 2017 está en el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo Vamos? Si no lo han checado, este proyecto Jalisco ¿Cómo Vamos? Es bien interesante para ver la percepción de los ciudadanos sobre cuestiones culturales, valores y principios de los jaliscienses. Es profesora catedrática del Tecnológico de Monterrey en el campus Guadalajara, coordinadora además estatal de colectivos Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cintra, del capítulo Jalisco. Es consejera ciudadana en el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco, del ITEI. Ha participado en múltiples cursos, talleres, conferencias sobre el tema de transparencia en la universidad y en otros lugares. Y el día de hoy nos honra con su presencia. Un fuerte aplauso para Fabiola. Gracias por estar aquí. El de casa, al maestro Julio Ríos, de casa porque además no solamente es universitario, sino además aquí es de Tepatitlán de Morelos, es que doblemente juega de local Julio el día de hoy. Él es licenciado en periodismo, abogado y maestro en transparencia por la Universidad de Guadalajara, además de líder del cuerpo académico en comunicación y periodismo digital. Actualmente dirige la emisora Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM, y es conductor en televisión de Canal 44, ambas pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. Su trayectoria incluye reconocimientos como el jurado Premio Nacional de Periodismo, jefe de información en la Jornada Jalisco, corresponsal de Grupo Radio Centro de la Ciudad de México y analista en Imagen Radio Guadalajara. Su trabajo le ha valido ser reconocido por el Premio Estatal a la Excelencia Periodística, otorgado por el Foro Nacional de Periodistas en el capítulo Jalisco en 2 ocasiones, 2019 y 2023. Además es profesor del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública del Instituto de Transparencia de Jalisco, del ITEI, y de la Maestría en Transparencia de la Universidad de Guadalajara. Ha formado parte de múltiples jurados, de institutos, autor de libros. Ahí le paramos. Julio, bienvenido.
Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Carlos Javier Aguirre Arias. Él también es politólogo por la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Con la maestría en comunicación estratégica también por la UP, otro. Bueno, está bien. Su formación académica se complementa con diversos cursos, diplomados, etc. Actualmente se desempeña como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y su trayectoria en esta institución, en el instituto, ha ocupado diversos cargos, incluyendo director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica, director de Planeación de Participación Ciudadana y jefe de edición, lo que le ha permitido fortalecer su experiencia en el tema. Es autor del libro El silencio del polvo y ha publicado diversos artículos y ponencias en revistas y compilaciones especializadas. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias por acompañarnos. Un aplauso. Pues, si quieren, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a poner como una pregunta al aire y quien quiera va tomando el uso de la voz hasta por 5 minutos, no tienen que agotárselos. Y luego, si quiere haber réplica, ahí se pueden interrumpir. La idea es que sea más fluido, 2 rondas, y luego más bien ustedes participan y están preguntando lo que vayan viendo. Y como el tema, aprovechen que aquí está una buena aliada como la maestra Cintia, porque sabe del tema de transparencia, le habla acerca del gobernador, y esperemos que lo que aquí se reflexione pueda trascender y pueda haber una política pública de amortiguamiento para lo que está ocurriendo. Pero la primera pregunta que quisiera plantear es sobre el tema de los municipios. El foro en realidad está pensado para ver cómo los municipios responden ante la problemática que hay. Así que la primera pregunta es: ¿dónde quedan los municipios en esta tarea de fomentar el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos a partir de la reforma? A ver, hice un cuadrito, si me ayudan a ponerlo ahí. La reforma, solamente por plantear, tiene detractores, pero también tiene quien apoya la reforma. También hay gente que dice que gracias a esta reforma va a haber más capacidad, por ejemplo, de sancionar, porque se va a concentrar en una institución que puede tener mayor capacidad de coordinación y conocimiento. Luego hay quien dice que no, que a partir de esto lo que se está vulnerando es la autonomía, garante fundamental de cualquier institución que tenga el tema. Total, que esta reforma impacta de manera positiva o negativa a los municipios, que ya de por sí venían con la carga de transparencia. Frente a este reto, ¿qué van a hacer los municipios? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y cómo tendrán que reconvertirse para seguir dando respuesta en el tema de transparencia? Deliberadamente, Fabiola, empiezas tú. Gracias, César. Gracias al Centro Universitario de Los Altos por la invitación, a Cintia Cantero y a todo el equipo que está impulsando estos diálogos de co-creación para la reforma en transparencia. Creo que sin duda Jalisco tiene que poner el ejemplo en esta agenda, en trabajar por una reforma colaborativa que sume precisamente las experiencias que se han tenido en la academia, en la sociedad civil, en el gobierno respecto al tema. No podemos quedarnos con un seguimiento al cambio federal sin hacer este tipo de diálogos, espacios que nos permitan sacar lo mejor de este cambio de modelo de materia de transparencia y de acceso a la información. Creo que, como bien lo mencionas, el asunto más complejo de este cambio es que a los municipios se les modifican ciertas atribuciones, áreas específicas del municipio, y que lo más delicado está en el asunto de del impacto de la vulneración de su autonomía. Creo que sin duda ese sí es uno de los retrocesos, sí tenemos que partir de ahí, pero asumiendo que el cambio ya está y que tenemos que sacar lo mejor de este desafío, creo que los municipios tienen la posibilidad de fortalecer áreas clave como los órganos internos de control. Ahora que los órganos internos de control, además del asunto de la prevención, investigación y posible sanción de la corrupción, van a tener un papel importante en la garantía de la transparencia, creo que es indispensable que los municipios revisen cómo están sus órganos internos de control. De entrada, si tienen la estructura mínima, que ya sabemos por las distintas investigaciones que se han hecho recientemente,
que no lo tienen, muchos ni siquiera cumplen con esa estructura mínima, pero que este es el momento de revisarla, de fortalecerla, de invertirle a los órganos internos de control y también de plantear una mejor estructura desde su nombramiento hasta el seguimiento a la función del órgano interno de control, y por supuesto también con las unidades de transparencia, las cuales en estos años de trabajar con las unidades de transparencia, pues al estar en Cintra y evaluar de manera constante a los municipios, que de una vez les aviso, ya los vamos a evaluar nuevamente a todos los alcaldes y alcaldesas que están aquí de la región. Al estar evaluando y trabajar de cerca con las unidades de transparencia, pues hemos visto cómo el desafío de garantizar la transparencia recae mucho en las unidades, ¿no? También hay que voltear a ver a las unidades, fortalecer sus capacidades, fortalecer su integración y fortalecer su papel en los mismos municipios, ¿no? Que tengan ese liderazgo de poder incidir en la transformación de la estructura para que la transparencia y el derecho a la información no se vulneren. Justo un riesgo que vemos en la sociedad civil es que en este momento de cambio pues retrocedan, ¿no? Tanto en las evaluaciones que hacemos ciudadanas como en la garantía del cumplimiento legal, ¿no? De la información fundamental de la transparencia. Entonces, por ese lado, como sociedad civil vamos a seguir evaluando de manera constante, vamos a seguir acompañando, pero creo que sí se tiene esa área de oportunidad de fortalecer tanto las unidades de transparencia como a los órganos internos de control. Bien. Apunten, o sea, Fabiola dice que es un retroceso, que además los órganos internos de control y las unidades de transparencia deben asumir esas tareas, y por supuesto que es deseable, pero Julio, ¿es posible? Sin duda son muchos puntos los que hay que abordar. Antes de responder a la pregunta, nada más quisiera hacer una pequeña reflexión en el sentido de lo que decía el doctor César al inicio, si es útil o no la transparencia, para qué nos hace falta y por qué la gente salió a defender al INE y no al INAI. Muy rápido, hay que ser autocríticos como transparentólogos y asumir que durante muchos años estuvimos metidos en una burbuja en la que no dejábamos entrar a mucha gente, en la que no nos preocupábamos por comunicarle a la sociedad cuáles eran las bondades de la transparencia, por qué el acceso a la información podía servir en la vida cotidiana, que no era solo para periodistas y no solo era para académicos, sino que, por ejemplo, mujeres de pueblos originarios en Chiapas consiguieron que un médico que no acudía al centro de salud fuera sustituido por alguien que sí las atendía gracias a una solicitud de transparencia. Ese tipo de ventajas no las supimos comunicar. Nos atrincheramos en la solemnidad, en el lenguaje jurídico ultranza, y si alguna vez, que yo lo platicaba y se los proponía, les decía, hay que ser proactivos, ¿por qué no hacer solicitudes de transparencia hasta por WhatsApp, o por Facebook, o por Twitter? No, hombre, no, parecía que mancillaba uno el castillo de la pureza del lenguaje jurídico y de toda esta onda barroca que tienen los abogados, ¿no? Porque sí necesitamos abogados que sepan comunicar mejor y también comunicadores que sepan más de leyes. Ese es como el perfil que necesitamos, y sí, duramos muchos años sin salir del marasmo, y cuando menos nos acordamos llega el ramalazo y no supimos reaccionar. No podemos cometer el mismo error. La sociedad lo que está exigiendo en el nuevo paradigma de transparencia es que la información sea útil. Si ya existen aplicaciones, por ejemplo en España, donde estuviste, doctor, donde tú puedes ver cómo va el tema de los trámites de vialidad de tu vehículo, o por dónde vienen los camiones, etcétera, y puedes ver el estatus de tu cuenta para que no llegues a la recaudadora y te encuentres con la fotoinfracción ahí de manera sorpresiva, o como en Chile, que la gente tiene la aplicación de farmacias en turno, donde la gente puede ver si está la medicina que necesita o no. Eso es poner la información al servicio de la gente y de manera útil, porque los documentos que se suben a los portales de transparencia, y eso está muy bien, parecen para un auditor, para que los entienda
un contador o un abogado, pero no las personas de a pie. Tendríamos que tener versiones públicas, tendríamos que tener infografías, tendríamos que tener videos en los cuales de manera proactiva, de manera focalizada, estamos informando y adelantándonos antes de que pregunte la gente: oiga, pero que eso se oye muy caro, que los municipios pequeños. Más adelante les voy a hablar de algunas posibles soluciones. Y ya muy rápido, ahora sí volviendo, hay que entender nada más muy rápido lo que había y lo que tenemos. Antes era un organismo autónomo a nivel nacional y 32 en las entidades federativas, que ¿qué hacían? Que cuando un ciudadano solicitaba información y él sentía que no le respondieron lo que preguntó o que se la negaban, acudía al órgano garante, y este órgano garante estudiaba el caso, y si le daba la razón al ciudadano, obligaba al municipio o a la autoridad que ustedes se imaginen, porque los sujetos obligados ya están todos dentro de la ley general, los obligaba a que entregaran la información. Hoy lo que hay es que a nivel nacional, por ejemplo, es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que antes era la Secretaría de la Función Pública, la que se va a encargar ahora de conocer esos recursos de revisión a través de un órgano desconcentrado que se va a llamar Transparencia para el Pueblo. Esto a nivel nacional. Quiero entender que también las entidades federativas estarán entonces en libertad de que las contralorías de los estados puedan crear sus propios órganos desconcentrados para conocer estas quejas. Es decir, las obligaciones de los municipios las siguen teniendo, y todo sujeto obligado, estas no desaparecen, y las sanciones tampoco, que si revisan el dictamen de la ley general, que apenas salió ante 326 páginas, por cierto, pero bueno, estuvimos viendo, son multas de 150 a 1500 UMAS, esto es como 140 y tantos mil pesos, que se pagan del bolsillo del funcionario, no del erario. Y también no seamos ingenuos, las sanciones pueden llegar a aplicarse a los adversarios que son de otro partido político. Eso no desaparece. Entonces los municipios no se pueden desentender, ni ningún sujeto obligado, de sus obligaciones. Bueno, me fui por otra cosa, pero ya más adelantito vamos a ir aterrizando, pero yo creo que era muy importante poner ese contexto, porque a lo mejor muchos no conocíamos cómo viene esta reforma de ley general. Por ahorita aquí lo dejo y gracias, doctor. Carlos, pues para seguirle aquí al hilo de las cuestiones, esta reflexión de Julio muy oportuna sobre algunas de las posibles causas por las que la transparencia no repercute en la utilidad. Decía John Rawls, de la teoría de la justicia, decía que una institución, por más perfecta que sea, si no produce en sus resultados justicia y un mejor nivel de vida de la gente, no sirve. No se trata de mejorar instituciones, sino de ver cómo se producen resultados mejores. ¿Qué retos le quedan a la transparencia para eso? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por recibirnos, también al presidente municipal, y por la invitación, secretaria, presidente Vicente, la contralora también, y reconozco aquí la presencia de los invitados, Jorge, Miguel, los comisionados, Pedro, Salvador. Y yo comparto, digamos, la primera parte de los diagnósticos que han hecho Julio y Fabiola, y sobre todo en el caso de Julio, la autocrítica hacia cómo fallamos en la manera en que comunicáramos la utilidad social de la transparencia. Y yo me iría, para centrarme en los municipios y para ser preciso en el tiempo, en tres retos que yo veo de manera inmediata. El primero, que para mí tiene que ver con una discusión amplia y medianamente pues ya vieja, no vieja de tantos años, pero que lo hemos repetido en los últimos años, incluso Mauricio Merino lo ha repetido constantemente, que es pues la revalorización del municipio. Yo creo que el primer reto que tienen los municipios es resistir ante esta norma que tiene altos componentes de centralización de la construcción del sistema normativo. ¿Cómo creo que los municipios pueden resistir ante esta centralización? Una de las cosas que yo he observado en la manera de legislar, y me acuerdo aquí de Porfirio Muñoz Ledo con su dichosa frase, es que en muchos estados, y no hablaré que así es el caso de Jalisco, porque estos foros son evidencia de otra cosa, las leyes estatales, la reforma a la Constitución y la ley estatal, pues son prácticamente copiar y pegar las normas
que aprueba el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Y se aprueban en 2 días, ¿no? Y que ya Sonora ya tiene su ley de transparencia, a los 2 días de haberse aprobado la ley general, pues qué manera de legislar, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los municipios? Los reglamentos de transparencia son copiar y pegar de la ley estatal simplemente aplicada a los municipios. Yo creo que ahí, cuando los municipios lleguen al momento de emitir sus normas, sus reglamentos en materia de transparencia, es un buen momento para pues defender la autonomía del municipio. Y yo, por ejemplo, un par de ideas súper básicas, ya hablabas tú, doctor César, de la diferencia que tienen en estructuras San Ignacio, Guadalajara, cualquier municipio, pues crear a través de las normas municipales y eso lo dejo también aquí para quienes vayan a diseñar el marco normativo, la posibilidad de que los municipios generen un catálogo de información propia y particular. Por ejemplo, en Tepa, ¿qué información es relevante sobre el Tepabril? Por ejemplo, el Tepabril no sucede en todos los municipios de Jalisco y es un, por ejemplo, en Aguascalientes, incluso el patronato de la Feria de San Marcos es un sujeto obligado por todos los recursos que fluyen. O pienso en los municipios como Mezquití, Bolaños, que son mayoritariamente poblados por indígenas, pues la información pública que publique el municipio tendrá que también atender los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Cada cuánto se va a renovar el gobernador tradicional, cuál es el método para elegir estas autoridades, etcétera. Entonces pienso en ese primer reto sobre cómo ustedes, y a ustedes les va a tocar, a los regidores, regidoras, al presidente, presidentas, y a los funcionarios municipales, a través del diseño normativo municipal, del margen que les dé las leyes estatales y la ley general, pues podemos tener esta defensa de la autonomía municipal. El segundo reto que pienso va sobre cómo evitar o controlar la carga administrativa que tienen las unidades de transparencia, ahora el órgano interno de control. Cuando yo estuve en Cintra podíamos ver que en una sola persona recaía el titular del órgano interno de control, la unidad de transparencia, el de informática, y pues había que hacer un plan, entonces el de planeación, ¿no? Y era la misma persona. Pues ustedes se ríen, algunos de aquí, porque seguramente conocen algunos casos de ese estilo en los municipios. Eso no puede ser, o sea, es inviable ahora, mucho menos. Si antes era inviable, ahora menos. ¿Cómo garantizamos la independencia y autonomía del titular del órgano interno de control y del titular de la unidad de transparencia? Y aquí una tarea para los presidentes y presidentes municipales y para los cabildos. Yo creo que eso pasa también por incrementar el salario de estas figuras, fortalecer las estructuras con personal y así fortalecer estos espacios con autonomía e independencia. Y cierro con el enfoque de la participación ciudadana, y creo que es el tercer reto, que ahí va ligado a lo que dice Julio de la utilidad social. Esta es una oportunidad para vincular de una manera muchísimo más estrecha, y por eso también reconozco y es interesante saber que desde la Secretaría de Participación Ciudadana se estén conduciendo esos trabajos, porque se podrá vincular de una manera más estrecha la participación ciudadana. Hoy los municipios tienen consejos de participación ciudadana, consejos sociales, consejos de transparencia, algunos sistemas municipales anticorrupción. Eso fragmenta la participación ciudadana, o sea, eso no lo hace un órgano o que el ciudadano pueda intervenir de manera activa, y yo creo que esta es una buena oportunidad para vincular las normas de transparencia con el empoderamiento ciudadano, y eso ya hay, digamos, el combate a la corrupción se combate con más transparencia y con más participación ciudadana, y es una fórmula ya probada. Muchas gracias, y ahorita seguimos platicando. Bien, gracias, Carlos. Fabiola, pagarle más, capacitar mejor a los responsables de los municipios, ¿no será prudente plantear una política de subsidiariedad, de un recurso adicional para los municipios para poderle hacer frente ahora a este nuevo reto? Es decir, que se evalúe de manera diferenciada a cada municipio, se diagnostique y se apoye como una política pública desde el gobierno del estado para hacerle frente a esto. Ya se ha hecho en otros lugares, ha funcionado, estamos inventando el hilo negro, ¿no? Y además Fabiola los va a evaluar y ya los amenazó a todos, ¿eh? Además, no nomás hay que cumplirlo, hay un ranking para ver en qué lugar de los municipios quedan de los más transparentes a los menos transparentes. Gracias, César. Creo que esa pregunta da para que sí analicemos el tema de la desigualdad estructural de los municipios con detenimiento. Sin duda, si algo nos dejaron
grandes propuestas, grandes esquemas y grandes apuestas de la sociedad civil de los últimos años, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una agenda, creo yo, similar, ¿no? Es que si no hacemos un diagnóstico de la estructura y las condiciones de los municipios, aunque sea una gran política, aunque sea un gran esquema, no se va a implementar, ¿no? Ahorita que Carlos mencionaba sistemas municipales anticorrupción, ¿cuántos sistemas municipales anticorrupción hay? Y enfoquémonos en Jalisco, que sí avanzó más en la agenda, donde tenemos buenas prácticas en materia de designaciones, nombramientos y demás, ya en los otros temas bastantes pendientes, pero ahí no se volteó a ver a los municipios, se le dijo: a ti te toca esto, al órgano interno de control, tienes que hacer un sistema municipal anticorrupción, y en la práctica no sucedió, o ha sucedido muy poco, ¿no? No quiere decir que no pasó nada, pero no ha sucedido muy poco. Entonces, en esta reforma que ya surgió sin diagnóstico, sin ese análisis, creo que este es el momento para hacer ese análisis de la estructura de los municipios, de observar esas grandes desigualdades presupuestales que existen incluso en el área metropolitana de Guadalajara. O sea, Guadalajara y Zapopan son un mundo totalmente distinto a los otros municipios del área metropolitana, y si vamos a las regiones mucho más, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que buscar un esquema donde se provea presupuesto para estas áreas, tanto desde, o probablemente, no sé, un fondo federal como existían antes para otros temas como la seguridad, pero sí también cuidar el asunto de la centralización, ¿no? Que también, digamos, estamos metidos en ese gran riesgo, pero creo que si todos aportamos a los impuestos, aportamos a la estructura federal, pues sí se debería de revisar el tema presupuestal, y también creo revisar el tema presupuestal al interior de los municipios, ¿no? Cómo lo están distribuyendo, qué tanto están recaudando, porque sin duda en los rankings de la OCDE y demás, donde se estudian estos temas, pues en México se recauda muy poco, ¿no? Por supuesto también por debilidad institucional, debilidad de la confianza de la ciudadanía, el hecho de que yo pago un impuesto para que esto me genere buenos servicios, pero sin duda creo que también está ahí esa tarea en los municipios de fortalecer la recaudación y de mejorar los servicios públicos para promover también mayor confianza. Es el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que más le impacta, ¿no? Si no hay prevención de la violencia, si no hay alumbrado público, impacta en la sensación de seguridad. Ahorita que va a ser el 8M, los datos siempre dicen que las mujeres nos sentimos más inseguras, ¿no? Y si no hay alumbrado público que le toca al municipio, ¿cómo le haces para que confíe en las instituciones? Yo creo que el tema del presupuesto sí lo tenemos que discutir, sí tiene que haber recursos para esto, pero también está ese análisis sobre la situación del municipio, cómo recauda y cómo distribuye sus propios recursos. Muchas gracias, Fabiola. Julio. Sí, gracias. Bueno, pues creo que lo que dice la maestra Fabi es muy atinado en cuanto a las debilidades estructurales que tienen los municipios, no solo en la transparencia. El eslabón más débil en toda cadena, en la de obra pública, en la de seguridad, en la que se les ocurra siempre, es el municipio, que depende muchísimo de las participaciones federales, que por cierto, se estuvo mencionando en la inauguración y ahorita con la maestra Fabi algunos temas que temen los municipios. Explico muy rápido de qué se trata. Antes el INAI podía atraer las resoluciones de los órganos garantes en un recurso de inconformidad para poder quizá corregirle la plana. Soy muy coloquial, pero creo que es más entendible. Ahora, Transparencia para el Pueblo, que es el organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pudiera recibir recursos de inconformidad en contra de las resoluciones de las autoridades garantes estatales, siempre y cuando tengan que ver con el ejercicio de recurso público federal. Casi todos, porque los municipios recaudan muy poco, además, más allá, si acaso, del predial y de las licencias de operación, y dependen muchísimo de las participaciones federales. Y entonces ahí, cuando un ciudadano ponga su recurso ante la Contraloría Estatal y si no se siente
satisfecho con ese, lo puede presentar ante Transparencia para el Pueblo. Es a lo que se referían al inicio, ¿no? Entonces sí, también el órgano que va a estar con el gobierno federal, pues puede tener ahí esa injerencia, ¿no? En cuanto a revisar esos temas municipales. Bueno, ahora sí, volviendo a lo de la debilidad institucional, algo que le ha fallado mucho a los municipios son los perfiles. En el 2021, ya en esta administración que fue de 2021-24 ya no, pero, perdón, en esta que empezó del 2024 hacia adelante ya no, pero en la anterior hicimos un estudio en el cual revisamos los perfiles de los que son titulares de las unidades de transparencia. Lo recordará bien Fabi. Y había, no quiero decir que esas profesiones tengan algo malo, pero no tienen relación. Había nutriólogos, había psicólogos, había ingenieros agrónomos al frente de unidades de transparencia, ¿sí? Un biólogo, licenciatura solo tenía la mitad, maestría pues no se diga, no era ni el 15, y nada más había un solo titular de transparencia con doctorado. Actualmente creo que ya hay más, aquí en Tepatitlán es doctora, por ejemplo, pero es decir, los echaban al ruedo, a la curva de aprendizaje, y además con una saturación de actividades, porque como dijo Carlos Aguirre, pues tenían que entrarle también a la planeación y a la informática y a otros temas, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que procurar es pues contar con titulares de unidades de transparencia que tengan el perfil, porque insisto, el catálogo de obligaciones sigue siendo el mismo, el del artículo 65 de la Ley General de Obligaciones Comunes, por ejemplo, ¿no? Y ya en la ley, cuando aterricemos en la ley estatal, seguramente se sumarán otras más. Para los municipios seguirán siendo las mismas, que se sumen más, pero también tienen que aplicar ajustes razonables, por ejemplo, al dar una respuesta a una persona con discapacidad, traducciones en lenguas indígenas, versiones públicas, tener su comité de transparencia. Todas esas obligaciones quedan en la ley general. Entonces, sí necesitamos que haya gente con estos perfiles y que trabajen muy de la mano, insisto, con el tema de la comunicación, para darle a las personas información digerida, visualizable, reutilizable, que la gente pueda hacer suya. Que de eso espero hablar un poquito más adelante, pero volviendo a esto de los perfiles, eso es digamos un lado flaco, y si a eso le sumamos la falta de equipo, la falta de recursos materiales y financieros, pues entonces sí, ese es uno de los grandes retos que tienen que zanjar. Pero hay que empezar con los perfiles. Aquí en la región, de aquí del Centro Universitario de los Altos, seguramente encontrarán muy buenos abogados, encontrarán muy buenos perfiles, que incluso alguien de administración puede hacerlo muy bien. Pueden encontrar muy buenos perfiles que se capaciten, que luego también eso es otra cosa, a ver quién va a quedar a cargo de las capacitaciones, porque los municipios se recargaban mucho en el ITEI, por ejemplo aquí en Jalisco, para aprender todas estas cuestiones. Y ahora vamos a ver, yo creo la Contraloría va a tener que buscar una manera de tener un órgano de capacitación. Todo está en ciernes, pero sin duda yo sí pondría ahí el asunto, ¿no? En el perfil, doctor César. Pues si no, por una consultoría, Julio, ya he visto un área de negocio ahí para capacitar. Muy bien. Oigan, les van a repartir papeletas para que quien quiera hacer alguna pregunta váyanla pensando. Es bien importante que participen. Por ahí bueno, hay papeletas y luego también hay una urna, estoy viendo. Vean la democracia aquí. Levanta la urna para que vean ahí el ejercicio democrático, transparente. No le vayas a golpear a nadie, por favor, que no hay seguro de gastos médicos aquí. Quien quiera hacer alguna participación con alguna papeleta se van apuntando. Y les propongo algo. Terminamos esta ronda ahorita, Carlos, y me gustaría que esta última de cierre fuera de propuestas concretas. O sea, ¿qué sugieren? ¿Qué creen que se puede introducir? Teniendo aquí a los presidentes y presidentas municipales de la región,
cosas concretas que podrían convertirse para ello. Carlos, ahorita estaban hablando de confianza y decía Julio la importancia de mejorar el perfil del titular de transparencia en los municipios. ¿Cómo le hacemos que no sea sancionando, exhibiendo, multando un municipio para que se preocupen, se ocupen y puedan proyectar de una mejor manera su área de transparencia? ¿Qué tipo de incentivos se podrían institucionalizar pensando en este desequilibrio estructural que hay en los municipios? Gracias. Yo quisiera partir de algo que es fundamental y que no hemos tocado en el día de hoy, es que sí debemos hacer una labor de promoción de la cultura de la transparencia y de un cambio, digamos, de actitudes y de discurso en la función pública, porque el acceso a la información pública es un derecho humano. Los municipios, las autoridades municipales actúan, digamos, al ofrecer esta información como un garante del derecho humano que tienen todas las personas a acceder a cierta información. No es que el municipio tenga que darle una concesión al ciudadano cuando éste pregunta algo, sino es garantizar ese derecho. Y creo que, estoy convencido que la transparencia, el acceso a la información pública es un derecho que te permite acceder a otros derechos. El derecho humano a recibir información, ya decía Julio con algunos ejemplos, pues te puede dar acceso a la salud, a tener o no una vacuna en tiempo y forma con tu esquema de vacunación. El derecho a la información pública te puede dar acceso a la educación. Saber cuándo son los exámenes de admisión de la Universidad de Guadalajara es información de alta relevancia para la ciudadanía. Muchas otras cuestiones que como municipio tenemos, pues la publicación de la información nos permite acceder a esta otra información. Yo diría también que debemos encontrar, como parte de los incentivos, y reflexionar culturalmente que quizá si analizamos bien nuestros procesos e innovamos en ellos, e innovarnos no solamente significa implementar tecnología, puede ser esto una tarea sencilla. Y pongo dos ejemplos. Quienes ya han sido titulares de la unidad de transparencia o quienes conocen el tema saben qué es lo que más preguntan en Tepatitlán. Eso ya se sabe. Yo que trabajo en el Instituto Electoral sé qué es lo que más nos preguntan siempre. Quienes están en la Secretaría de Seguridad Pública saben qué es lo que siempre le preguntan. Siempre se repite lo mismo, y que las nóminas y cuántos mecanismos de participación ciudadana, que cuánta gente votó, que cuánto cuestan las multas. Si ya se sabe, y eso es un insumo que ya lo sabemos y que a las unidades de transparencia les genera muchísima carga administrativa estar contestando centenares de solicitudes de información en el mismo sentido, pues quizá resulte sencillo innovar en publicar esa información de una manera sumamente accesible para las personas. Es decir, a lo que voy es que un incentivo en este modelo y en este espacio en el que estamos de rediseñar y repensar la transparencia, ustedes desde su trabajo deben encontrar la mejor manera para hacer su trabajo más fácil, para hacer su trabajo lucidor, sí, que sean innovadores, que tengan buenas prácticas en materias de transparencia, pero también que sean reconocidos por la ciudadanía, que bajen. Esto es, todos lo saben, pero si un sujeto obligado recibe miles de solicitudes de transparencia y le responde en tiempo y forma, no es el más transparente del Estado. Quizás sea incluso todo lo contrario, porque el ciudadano no la encuentra con facilidad la información que tiene que preguntar. Si ustedes lograran tener un municipio con 0 solicitudes de información, con 10 solicitudes de información al año, porque toda la información ya está publicada, pues eso no solo ayudaría a su trabajo a disminuir la carga administrativa, sino que evidentemente estarían cumpliendo con su función de garantizar el derecho al acceso a la información pública. Y ahorita en la siguiente ronda cierro con 5 propuestas concretas como sugería el doctor. Muchas gracias, Carlos. Pues iniciamos una última ronda, Fabiola, sobre algunas propuestas que se puedan implementar y ahí seguimos al hilo con eso. Gracias. Sí, mis propuestas van mucho en el sentido de lo que comentaba Carlos. Creo que si bien hace rato hablábamos de que se necesita presupuesto en los municipios y atender las desigualdades estructurales, tampoco podemos quedarnos en que si no hay presupuesto, si no hay un fondo, si nadie voltea a ver al municipio, el municipio se va a deslindar, ¿no?, del asunto. Entonces creo que sí es importante que considere las buenas prácticas que existen en distintos municipios en el tema.
algo que hemos documentado en Cintra y que hemos tratado de visibilizar es que sí, la transparencia ha requerido voluntad de líderes, compromiso de servidores y servidoras públicas, pero que también se ha topado con buenas prácticas o prácticas innovadoras de transparencia proactiva en distintos municipios, y esas en las que hemos tratado de enfocarnos y en reconocer, ¿no? Porque sí se puede tener un portal sencillo, sí se puede seleccionar la información que más necesitan las personas, sí se puede atender un tema que creo que en el que el municipio tiene un área de oportunidad bastante importante para fortalecer la confianza, que es el anticorrupción. Ya sabemos que en las compras públicas hay riesgo de corrupción, está sobrediagnosticado, ahí sí hay información, pero ¿por qué no se previene la corrupción en las compras públicas? Yo creo que porque no ha habido voluntad. Pues esta es una oportunidad de que los municipios implementen esas buenas prácticas, que informen sobre todo el proceso de compras, de contratación. Ahí también se va una gran bolsa de los recursos de los municipios en contratar para obra, para servicios. Entonces creo que sí tienen la posibilidad de ser proactivos en ese sentido, y creo que también el otro elemento que me parece muy importante es el de promover la participación ciudadana por medio de la transparencia, ¿no? Ya platicaba Carlos hace rato que hay muchos consejos, ¿no? Pero ¿qué hemos documentado en Cintra? Pues se instalan los consejos, pero nunca operan. Se crea un consejo para el asunto del agua en el municipio y ese consejo nadie lo voltea a ver. No se le dan herramientas para que realmente el ciudadano se interese. Yo quiero participar en el consejo del agua y quiero comunicarme y estar aportándole al tema, porque sabemos que hay gente que estudia el tema del agua, que le da seguimiento y demás, pero creo que sí tenemos esa posibilidad de no tener 20 consejos, sino un consejo al que sí le interese a la gente participar, que sí vea que tiene sentido y que sí vea que tiene herramientas de ser vinculante, de incidir en los cambios o en las decisiones de los municipios, ¿no? También tenemos un gran reglamento. Yo sufro con esto de los mecanismos de participación, ¿no? Que ya tenemos en reglamento muchos y que no se aplican en los municipios, ¿no? ¿Cuántos plebiscitos han tenido? ¿Cuántas consultas ha tenido el municipio? Creo que ahí la transparencia tiene que ser esa vía para activar la participación ciudadana y que los municipios tienen una gran posibilidad ahí de construir confianza y de generar mejores resultados y mejores herramientas de comunicación para la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Ahí vamos apuntándole, Julio. Gracias, César. Bueno, pues creo que además de todo esto que han comentado atinadamente la compañera y los compañeros, yo creo que sí hay que apostar por las soluciones tecnológicas que entiendo las asimetrías, entiendo las debilidades estructurales y la falta de recursos, pero a veces no es tan caro como uno piensa. Cuando les hablaba yo de las aplicaciones, por ejemplo, como en Singapur, donde puedes ver exactamente por dónde viene el transporte público, o en la India, que hay una aplicación para todos los trámites, que no tengas que ir de ventanilla y ventanilla y enfrentarte al mal humor del burócrata en turno, sino hacerlo en línea totalmente. Aquí, por ejemplo, en Tepatitlán, y nuestro amigo el alcalde Miguel Ángel les puede platicar, realizaron una aplicación con la cual la gente podía monitorear dónde venía el camión de la basura. Lo hicieron aquí, él puede platicarles de esta experiencia. Es decir, no es difícil, no es imposible. Sé que esto no es propiamente de la obligación de transparencia, pero sí es un esfuerzo proactivo, más en el parámetro del gobierno abierto, que se quedó en ciernes, digamos, en pañales, ¿no? en nuestro país. Y también apostarle a la inteligencia artificial, que muchos se asustan. No estoy diciendo que le dejemos nuestra información a un operador tecnológico de los grandotes, no. Nosotros podemos generar nuestros propios esquemas de inteligencia artificial. Bueno, eso ya lo tienen. Pero bueno, podemos generar nuestros esquemas con apoyo. Aquí en Cuartos, por ejemplo, tienen carreras de computación, estas ingenierías, donde pueden hacer las prácticas profesionales en sus gobiernos municipales y ayudarles a hacer chatbots de atención que ya existen en algunos municipios, a tener herramientas de monitoreo, herramientas incluso que detecten los hábitos del usuario en el portal, en algún portal dinámico también, o que se hagan los resúmenes de los
los documentos que ahí están, que en lugar de que se te entregue un PDF petrificado ahí como las tablas de Babilonia, que nada más está así escaneado y no lo puedes reutilizar ni analizar, pues mejor con la inteligencia artificial te hagan ese resumen de lo que tú quieres saber de ese documento, o que el buscador sea, ahí sí de veras inteligente, que no sea como unos que hay ahorita en los cuales pareciera que lo que quieren es que no encuentres al funcionario, porque si no te sabes el segundo nombre o el segundo apellido o el cargo exacto, pues ya no sale. Que yo pueda preguntarle, así como le hago con el chatbot de Meta, ¿cuánto gana Carlos Aguirre? Ah, pues tanto. ¿Cuánto fue su aguinaldo? Tanto. Porque el modelo de lenguaje está entrenado para hacer construcciones gramaticales y a través de ello buscar en una base de datos que tú predetermines. Entonces, todo eso acercaría y facilitaría a la transparencia, a la gente que, como ya bien lo hemos dicho aquí, tiene también impactos en la vida cotidiana, y también, por cierto, protección de datos, personas que lograron acceder a su crédito Infonavit, que tenían bloqueado desde meses o años porque el buró de crédito no quería corregir un dato erróneo, y el INAI, el Instituto de Transparencia, obligaba al buró de crédito a corregir el dato, y por ende pudieron acceder a su crédito. Conozco muchos casos de esto, y así nosotros podemos ir también dándole a conocer la información, adelantándonos, como bien decía también Carlos Aguirre, y hacerlo de la mano también de las herramientas de la comunicación, que hagan que este derecho a la transparencia no sea un privilegio, sino efectivamente, como lo es, un derecho universal para todas y todos. Gracias. Si me permites, doctor. Y aquí tomando, ahorita que Julio comentaba lo de los datos personales, mi visión y mi opinión, y esta es una propuesta para la mesa y para esos foros de co-creación, es que no debemos de cargarle más la mano a los municipios en la agenda de protección de datos, y que sí podríamos explorar la idea de una agencia estatal de protección de datos en Jalisco para separar el tema de la protección de datos personales y no cargar aún más con otro tema y otra agenda a las unidades de transparencia ahí, para que, ya dice el doctor que la secretaria ahí tiene entrada, entonces pues ahí hay que ponerlo en la ley, en la iniciativa, y que vaya en esa línea. Y yo cerraría con 4 ideas que ya existen, ya algunas los platicó Julio, de cómo yo, por ejemplo, no comparto lo que dice Julio hablabas de que el tema de a qué hora va a pasar el camión de la basura y cómo van, no tiene que ver tanto con transparencia. Yo justo creo que al revés, que ese tipo de cosas son las que ahora tienen que ver con la transparencia, que eso es lo que hace. Yo pensaría que los reglamentos o incluso la ley estatal debería ser una obligación en materia de transparencia, que los municipios publiquen hora, día, ruta en la que va a pasar el camión. Eso es información pública. Y eso a la gente le interesa saber cuándo y cómo. Por una app, por un WhatsApp, por un cartel en la colonia, no lo sé. O sea, es decir, no todo es tecnología. Ya hablabas de lo de Chile, de los centros de salud. ¿Qué tal si a mí me toca, cuando voy a vacunar a mis hijos, tengo 3 hijos y un bebé, pues a ir al centro de salud, tengo que hablar por teléfono antes para preguntarle al centro de salud si tienen la vacuna o no, y a veces la hay y a veces no. Simplemente si tú pones un cartel, nos quedan 100 vacunas de la influenza hoy, y lo vas tachando con palitos, la gente cuando llega dice, ya no voy a alcanzar, ya me voy a mi casa, mejor vengo otro día. Eso es información pública que le sirve a la ciudadanía. Eso ya existe en algunos lugares del mundo. Otra práctica que existe, por ejemplo, en Yucatán, y lo ligo a los mecanismos de participación ciudadana. En Yucatán, los gobiernos municipales y estatales y el Congreso, pero más lo hacen los gobiernos municipales, tienen la obligación de publicar el primer mes del año, en enero, su plan de trabajo, digamos, cuáles son los temas trascendentales que va a votar el Cabildo ese año. Es decir, ellos saben, el ajuste al presupuesto o el proyecto de presupuesto en octubre, vamos a aprobar la concesión a la luminaria, o vamos a aprobar o renovar o no el contrato a los camiones de basura, vamos a aprobar, por ahí de marzo ya traemos la idea de aprobar cualquier cosa que ustedes, los gobiernos municipales lo saben su agenda anual y para eso presupuestan cada año. ¿Por qué en Yucatán se les obliga a los gobiernos que lo publiquen con anticipación? Para que la gente sepa, yo no voy a estar de acuerdo con esa licitación o con esa compra pública que van a hacer, voy a participar y a poner un plebiscito, pero si la gente no sabe ni qué va a discutir el ayuntamiento, pues nunca va a instrumentar un mecanismo. Y la tercera idea que sucedió en Chihuahua, que se llama Guardianes de la Ciudad,
Sucedía en las obras públicas, en la sindicatura en Chihuahua. Allá la sindicatura se elige por boleta aparte, son 2 boletas, la de presidente municipal y la de sindicatura. Entonces hubo un síndico que se le ocurrió esta idea, que ganó premios internacionales de participación ciudadana, que en la obra pública llegaba con el síndico y les decía a los ciudadanos y a los vecinos: oigan, aquí van a renovar un parque, ahí les va la síntesis del contrato, tienen que acabar el 10 de abril, tienen que poner 25 resbaladillas, tienen que poner material de esta calidad, la obra costó tanto y pues ese es el programa de la obra. En enero tienen que acabar las resbaladillas, en marzo la cancha de fútbol y en mayo entregar todo. Y se lo dejaba a los ciudadanos. Y ponían en una lona en la obra toda esta información. Y entonces los vecinos que les interesaba que acabaran el parque, pues iban vigilando y le iban a decir al síndico, mediante un formato: oye, pues ya es marzo y no acabaron la cancha de fútbol. Y el síndico pues le metía el recurso, y ustedes sabrán en qué problemas, digamos, se metió el síndico ahí con los contratistas y con el gobierno municipal, pero fueron los ciudadanos. Eso es fácil hacerlo. Es simplemente hacer una síntesis de los contratos y decirle a la ciudadanía: oye, pues esta es la información, pues tú sabrás si lo denuncias o no, si quieres permitir o no que se tarden, o la calidad del material, etcétera, ¿no? Esas son, y la última idea la leí en una crónica que escribió David Izazaga, que es el director de publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, un gran cronista. Y él escribió una crónica en Guadalajara de un fenómeno que ocurre en una ruta de camión, que no me acuerdo cuál es, que los que estaban esperando el camión a la misma hora, en el mismo lugar, decidieron hacer un grupo de WhatsApp entre ellos. Se admitieron todos los de la ruta del camión, y entonces cuando se subió el primero a la ruta de camión, compartía la ubicación en el grupo. Toda la gente usuaria de esa ruta de camión venía viendo dónde venía el camión, y lo hicieron entre ellos, y luego avisaban: viene llenísimo y no se va a parar en la que sigue, ¿eh? Entonces para que le corran. Entonces ya quienes, no, ya valió madre, ya vamos a tener que esperar a la que sigue. Sí, pero se venían avisando entre ellos y no se conocen. Se conocieron ahí porque se veían a la misma hora, el mismo camión, la misma ruta, y tenían el mismo problema de que no se paraba, ya viene tarde, a qué hora viene. Y entonces uno que lo tomaba antes, pues se metían y se van metiendo al chat. Entonces él platica la crónica que le tocó ver eso, pues que decía: pues ¿por qué la gente está viendo el WhatsApp? ¿Por qué todos están? Y que uno de los que estaban ahí en el camión le dijo: oye, méteme a mí el chat. Entonces él se quiso meter al chat, a mí también métanme, y entonces se metieron todos al chat, y él ve qué información se comparte. Pues eso, obviamente, con un poco más de método, con un poco más de innovación y de información que tienen los gobiernos, pues puede ser una herramienta ciudadana. Yo no le movería eso, yo creo que funciona muy bien ahí con los ciudadanos y que ellos se organizaron solos, pero es un ejemplo de cómo esa información tan relevante para la vida diaria del ciudadano, como si va lleno o no el camión, pues se puede resolver con soluciones innovadoras sin tanta inversión pública, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Aplauso. Pues ahí van varias ideas para las presidentas y presidentes municipales, sobre todo aquellos que tienen menos capacidades presupuestales. Yo tengo otra, ahí todos tienen compras y adquisiciones. Hagan una reforma reglamentaria y pongan el 2% durante su trienio, que sea para un fondo para capacitar, mejorar, instrumentar la transparencia. Luego esos porcentajes acaban en la bolsa de quién sabe quién. Mejor, mira, transparente y que vaya para un fondo que se pueda implementar. Oigan, aquí tengo la urna y cada quien escoja una de las preguntas. A ver, ahí les va. Tú las... Aquí certifica. La pregunta dice: ¿qué protocolos deben seguir los municipios para garantizar que los datos personales recabados en trámites no sean utilizados con fines ajenos a su función original? Por ejemplo, en las campañas políticas. Creo que aquí de protección de datos personales tú eres el más conocedor, ¿no? Yo tengo más transparencia, pero... Perdón, otra vez que estaba por leer la mía, no. Sí. Me distrae. Ay, sí. ¿Qué protocolos deben seguir los municipios para garantizar que los datos personales recabados en trámites no sean utilizados con fines ajenos a su función original, por ejemplo en las campañas políticas? Bueno,
Bueno, a ver, en la teoría las leyes de protección de datos en posesión de sujetos obligados, hay una ley general al respecto. Pues ahí vienen todas las medidas que se deben de tomar, que, bueno, aquí me pusieron como experto en protección, pero hay otros colegas que saben más. Pero debes de tener todas las medidas informáticas para empezar, que protejan esos datos. No los vas a tener en una base abierta, mucho menos. Y además también de informar, antes tenías que informar al órgano garante, al ITEI o al INAI, cuando hubiera una vulneración, y también informarle a los dueños de los datos personales, que los propietarios de los datos personales son las personas, aunque suene ahí redundante. Todo eso se mantiene en la ley. Bueno, hay que ver cómo viene el tema de a quién le van a informar. Supongo que a la Contraloría ahora, porque es la Contraloría del Estado es la que se va a encargar de los temas de transparencia y de protección. Ahora, el hecho vamos a ser muy sinceros, el hecho de garantizar que no se utilicen para un tema político, pues desgraciadamente no hay ningún candado, porque efectivamente están en poder de algún sujeto obligado, y si el presidente, el secretario, a quien se les ocurra, quiere usarlos, la verdad, todo queda en la mera buena voluntad. Sí, ahora sí, no, las sanciones. De hecho, el INAI lo que más sancionaba cuando existía, bueno, todavía existe, pero ya está agonizando. El INAI lo que más sancionaba era a las empresas privadas por mal manejo de datos personales, y también a las instituciones públicas. Sí, era muy sancionado y sí le estaban poniendo especial énfasis en ello. Pero bueno, las medidas técnicas, insisto, están en la Ley de Protección de Datos Personales, pero sí, yo no sería muy optimista en cuanto a que pues realmente no hay una garantía, aunque sí las sanciones son muy pesadas. Igual con los datos personales, ¿cómo explicar la transparencia proactiva con la protección de datos en casos donde la información pública podría exponer indirectamente a grupos vulnerables? Por ejemplo, los beneficiarios de programas sociales. Yo por eso hablaba de la necesidad de, si la cultura de transparencia está, digamos, creciendo, yo creo que la cultura de los datos personales es casi inexistente en muchas instituciones públicas. Incluso a pesar de que todos tenemos avisos de privacidad, etcétera, yo por eso apuesto a la creación de una agencia estatal, pero que no solamente se encargue de vigilar y proteger los datos, sino de fomentar y de poner como un énfasis en la protección y la privacidad como derechos humanos, el derecho a la privacidad. Todo lo que ocurre, aquí hablan de los beneficiarios de programas sociales, pero todo lo que ocurre con Facebook, con Waze, con Instagram, con los datos personales que ofrecemos a esas redes sociales, es muy grave. ¿Quién nos defiende de eso? Pues hay un limbo ahí, porque incluso a mí me tocó escuchar a un magistrado de la Sala Regional, Sergio Arturo Guerrero, que es experto en inteligencia, tecnología y derecho. Él decía que la Sala Regional de Guadalajara emitió una sentencia porque querían pedirle a Facebook el nombre o el domicilio de una cuenta de un medio de comunicación que estaba violentando a una mujer, y le pidió a Facebook: oye, dime dónde vive para irlo a notificar, quién es el que está atrás ahí que está violentando a una candidata, quiero saber, para irlo a notificar, para irlo a sancionar. Facebook contestó que su aviso de privacidad no le permite compartir esa información. La Sala Regional dictó una sentencia que es, digamos, emblemática en esta agenda, porque ellos dicen: pues tu aviso de privacidad no está por encima de las leyes mexicanas. O sea, las leyes mexicanas se tienen que cumplir por encima de tu aviso de privacidad. Esa es una batalla que desde los datos personales y la privacidad debemos brindar. Y esto de los beneficiarios de los programas sociales ya está, digamos, regulado, estudiado, aunque también ahí yo diría, en cuanto a, por ejemplo, hay mucho, no solo de beneficiarios de programas sociales, sino a nosotros, en Cintra, a mí me tocó ver cómo había empresas que no querían publicar su información, ganaban una licitación y no querían publicar su información porque ellos decían: yo soy privado. Sí, pero ganaste una licitación de recursos públicos. Es, digamos, obligación que la gente sepa a quién se le asignaron esos recursos. Entonces, digamos, cuando uno está en la vida pública y cuando uno recibe recursos públicos, hay otro nivel de publicidad en el que uno, otra cancha en la que uno empieza a jugar, ¿no? Bueno, pues ahí
que es verdad, el buscador de Google sabe más de nosotros que nuestras familias, pareja, etcétera, De veras, confesiones no, Julio. Nos asustamos de esos temas, pero los operadores tecnológicos, que son 4 o 5 a nivel mundial, que son dueños de la información, ya les hemos entregado todos los datos. ¿Consideran? Ese es otro temota, estamos tocando de refilón la protección de datos, pero efectivamente hablan de un feudalismo tecnológico. O sea, en vez de diversificar, hay 5 grandes empresas, las Big Tech, que controlan el 80% de los datos del mundo, y esos saben tu ubicación. A veces parecía como si fuera conspiranoico, ¿no? La teoría. Por supuesto que no le interesa qué está haciendo Livia o César, pero les interesa cuando hacen sus cruces, perfilarnos, y cuando quieren mandar un mensaje lo pueden hacer. ¿Y qué vamos a hacer como gobierno? Hablo como gobierno, me refiero como Estado mexicano, para hacerle frente a eso, ¿no? Sí, tienen más poder y no fueron elegidos por nadie, pero eso es otro tema. ¿Consideran que es necesario que en Jalisco se le dé creación nuevamente un organismo garante de la transparencia y los derechos de acceso a la información y datos personales, o que se hagan mediante los órganos internos de control y estos se fortalezcan? Pues más allá, muy rápido, más allá de lo que queramos o no, la reforma constitucional y la ley general es muy clara en que no hay para dónde hacerse. Son las Contralorías y a nivel federal la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno quienes deben de ser los garantes de estos temas. Por ahí hay un diputado que trae esa idea en Jalisco de hacer un órgano autónomo, pero él se abandera en la autonomía de las entidades federativas y la progresividad, pero no se puede. Entonces no hay mucho para dónde hacerse, y sí, se tiene que fortalecer a los órganos internos, que por cierto, afortunadamente en Jalisco tenemos un capital humano muy capacitado, gente que incluso ha tomado posgrados en la materia, y también una cultura muy arraigada de la transparencia. En 2001 fue el primer reglamento, no me dejará mentir Vicente Viveros, a nivel nacional, el reglamento de transparencia de Guadalajara, antes incluso que la ley estatal, con aquel consejo que encabezaba el padre Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como Padre Chuchín. Y luego en 2002, la primera ley estatal en Jalisco, antes que la ley federal. Aquí siempre hemos sido vanguardistas y existe gente muy capacitada, y toda esa, estoy seguro, todo ese capital humano será aprovechado en la Contraloría del Estado de Jalisco. Una última. ¿En dónde queda la evaluación de los sujetos obligados, la capacitación, etcétera? Desde su punto de vista, ¿quién la debería realizar? ¿Dónde quedan los recursos de transparencia? Justo hace rato platicábamos eso con Carlos sobre la importancia, por un lado, que desde sociedad civil redoblemos esfuerzos para seguir evaluando, sobre todo porque algo en lo que creemos que hemos incidido es en que los gobiernos se acostumbren a que van a estar vigilados, ¿no? Y a que van a estar acompañados también en el desarrollo de buenas prácticas, en la atención de algún tema complejo o de alguna gran política en materia de transparencia hacia el interior, en la propia capacitación, que también la hemos hecho como colectivo de manera honorífica, y así seguirá siendo. Entonces, por ese lado nos vamos a mantener, pero también platicábamos con Carlos de que es necesario que en esta propuesta de reforma estatal sí se incluya un área, o en la Contraloría, no sé, pero un área especializada en la evaluación. Lamentablemente en la política mexicana pues hay muchas leyes, hay muchos acuerdos y demás, pero se necesita esa vigilancia, se necesita esa auditoría para que se cumpla. Entonces, sí consideramos que es indispensable que exista un área que evalúe, al menos, como lo hacía el ITEI, ¿no? Ni siquiera el ITEI tiene la capacidad para evaluar todo o todas las obligaciones. Hacía una muestra de selección de algunas obligaciones, algunos sujetos obligados, y evaluaba, pero al menos pues todos sabían que en algún momento iban a ser evaluados, ¿no? Entonces creo que eso sí es necesario, que tiene que quedar el asunto de la evaluación. Ojalá que la promoción de la cultura, el reposicionamiento de la agenda de transparencia y el valor que puede tener para todas y para todos, y el acceso al derecho como tal, pues nos sirviera para que no se necesitaran las evaluaciones. Pero por ahora creo que sí son indispensables las evaluaciones y necesitamos algún área que se encargue del tema. Pues
Un aplauso para los tres ponentes. Verdaderamente fue muy enriquecedor este ejercicio, espero que les haya parecido igual a ustedes, y sobre todo a la Secretaría, a Andrés, que estuvo aquí coordinando todo. Muchas gracias, fue quien estuvo aquí al pendiente de la actividad, a todo el equipo logístico que lo hizo posible. Este primer foro ojalá ha sido enriquecedor, que se vayan repitiendo estas experiencias, que se vaya tomando nota y que se vaya dando seguimiento, porque luego todo queda como una bonita reunión y no trasciende. Y a las presidentas y presidentes, Judith, Álvaro, Miguel Ángel, el presidente de Cañadas, Olivia, maestra Elba, todos los que se quedaron, no mandaron representantes, se quedaron ustedes hasta el final en las charlas. Eso se agradece doble, porque estuvieron escuchando en primera persona, y esperemos que cualquier duda que haya, también haya esta agencia o algún espacio donde poder rebotar y hacer feedback sobre lo que aquí se comentó. Cintia, muchísimas gracias por tu generosidad, por estar aquí, por utilizar Arcualtos de la mejor manera para hacer este tipo de foros, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan buen día. Antes de retirarnos, quisiéramos dar un agradecimiento a nuestros excelentes ponentes y a nuestros amigos y expertos que están aquí, a Fabiola Garibaldi, a Julio Ríos, a Carlos Aguirre, desde luego a nuestro moderador, el doctor César Rubalcaba. Se les va a entregar un reconocimiento y les pedimos que se queden ahí para una foto con la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. También con el maestro Pedro Vicente Viveros y el maestro Miguel Ángel Hernández, por favor. La foto nos etiquetan, la suben a redes. 2, 3. Acérquense quien guste también para una foto. Los presidentes municipales, por favor.